Anticipado que hoy día vamos a tener una entrevista a propósito de las estrategias de inversiones, cómo posicionarse en medio de este escenario tan volátil. Estamos con una gran entrevista, mejor todavía que sea mujer, para hablar de inversiones. Mariela Bastías, subgerente de estrategia en Vice Inversiones. ¿Cómo estás, Mariela? Muy bien, ¿y tú, Cata? Gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti. Oye, ¿en qué mood está el mercado hoy día? Porque uno ve los cambios y la volatilidad, el ánimo, cómo cambia además después del fin de semana. Bueno, en general los mercados están tratando un poco de descifrar lo que está pasando, ¿cierto? Internalizando el día a día las noticias que van apareciendo. En general se ha dado un poquitito más de optimismo en el último tiempo. Han habido más señales incluso por el lado de Irán, por el lado de Estados Unidos, de tratar de hacer un tipo de desescalada de este conflicto. Así que un poco internalizando esa información. Hay días en que, como comentabas, también tenemos más rendimientos positivos, pero un poco tratando de entender hacia dónde vamos con este conflicto en el Medio Oriente. Oye, ¿los inversionistas están más defensivos? En general se da una mezcla. Efectivamente, cuando vemos los mercados, hemos visto caídas importantes en los activos de riesgo. Las bolsas han retrocedido de manera importante, pero en general también se da que sea una reactivación importante cuando vemos noticias positivas. Y en esa línea quizás puede considerarse que en general los portafolios están un poquitito más, no sé si defensivos es la palabra, pero un poco expectantes y cautos respecto de lo que está pasando, no tomando quizás decisiones tan aceleradas. Y en esa línea un poquitito ir estructurando las inversiones que están teniendo los diferentes inversionistas, ¿cierto? Vamos a estar mirando con especial atención en un momento más eso con Mariela, que nos acompaña hoy día, Mariela Bastías, ella es subgerente de estrategia en Vice Inversiones. Pero quiero preguntarte respecto de la mirada que tiene el mercado de la tregua hoy día. ¿Es una tregua frágil? ¿El rebote también eventualmente podría serlo, no? Sí, efectivamente es algo frágil. Hemos estado viendo en el último tiempo cómo hay señales, ¿cierto?, por el lado de querer desescalar, pero no se logra un acuerdo definitivo. Hay varias partes involucradas, no solamente es Irán y Estados Unidos, sino que también hay otras partes involucradas. Y en esa línea es bastante frágil el llegar a un acuerdo más como definitivo, y en esa línea el mercado ha estado un poco reaccionando a sí mismo. Sí. ¿Qué activos han resistido mejor? En general se ha dado el tema del dólar. El dólar ha sido finalmente el gran ganador, a diferencia de lo que vimos el año pasado, que más bien el dólar dejó de tener quizá ese comportamiento más de refugio. En este conflicto en particular sí se está dando eso, sí se está dando que en el fondo está tomando esta característica nuevamente. Y en esa línea se está dando una fuerte revalorización del dólar a nivel internacional contra las monedas desarrolladas, contra el peso chileno. Y no tanto quizás activos como lo son el euro, por ejemplo, que también es considerado refugio, ha tenido un poquitito más de presión efectivamente por esto mismo, por el dólar, o por ejemplo quizás tasas de bonos del tesoro, que también en general son considerados como refugio. No está teniendo tanto este comportamiento por un tema de que también está el riesgo de mayor gasto fiscal, y en esa línea las tasas están subiendo y en esa línea el precio también retrocede. Así que el dólar es finalmente el gran ganador que estamos viendo hoy día como refugio. El refugio real, por así decirlo. Hoy día sube el dólar a propósito de las últimas noticias declaraciones. Que efectivamente estamos viendo el fin de semana. Exactamente. ¿Están viendo algún techo del dólar internacional? Nosotros más bien en términos de cómo proyectamos lo vemos por fundamentales, ¿cierto? El nivel de la deuda que está teniendo, los niveles de tasa, cómo se comporta respecto a las diferentes economías del mundo, y nosotros más bien en términos internacionales veíamos un dólar en niveles justos de 100, que es más o menos lo que vemos hoy día. A diferencia de lo que teníamos previo al conflicto, que era más bien niveles de 96, nosotros creemos que lo que está hoy día es más justificado por razones diferentes, obviamente, pero sí estamos viendo que estaría un poquitito más justificado en términos fundamentales el dólar internacional. Y en el ámbito local, nosotros también vemos niveles cercanos a los 900, 880, como niveles justificados en términos fundamentales. Ahora, claro, estamos sujetos a ¿dónde se ha movido, digamos, los últimos días? Claro, efectivamente. Sí. Mariela, bueno, se habla mucho del taco trade a propósito del Trump Always Chicken Out, este acrónimo, pero en el fondo a cómo lo ve el mercado, y es que el mercado apuesta que el conflicto no escala, o sea, que Trump siempre se tira con el tejo pasado, como decimos en Chile. Efectivamente, uno puede revisar eso, cómo lo ve el mercado, con quizás la curva de precios futuros del petróleo. Porque cuando uno revisa esto, ve que, claro, el precio hoy día, el precio spot, subió bastante, ¿cierto? Llegó a niveles incluso de 120, un poquitito por ahí. Un domingo fue.
Y hoy día estamos en niveles de 100 por ahí. Pero cuando uno revisa el nivel esperado para finales de año, por ejemplo, ve que esto tiende a ir retrocediendo a medida que van pasando los meses. Entonces, de hecho, a fines de año se esperan niveles cercanos a los $70 el precio del barril. Y un poquitito ahí uno podría ver que efectivamente el mercado está viendo que esto no es algo que se va a extender en el tiempo, que debiese ser de mediano o corto plazo. Y en esa línea, a fines de año, volver a niveles quizás algo más cercanos a los que teníamos a principio de año. Ya, perfecto. ¿Cómo se posiciona, Mariela, un inversionista en este escenario? O sea, tan cambiante, tan volátil. ¿Qué posición tomar, efectivamente, con tu estrategia de inversiones? Sí, ahí, claro, uno podría decir que efectivamente es muy difícil, pero en verdad lo más difícil es tratar de ser como honesto consigo mismo, ¿cierto? Sí. Tratar de definir bien para qué estoy invirtiendo. Y en esa línea, ver claramente si necesito, en el fondo, tener un objetivo, tengo un objetivo de corto plazo, y si es así, tener las inversiones acorde a esto. Es decir, si necesito tener el dinero en pesos efectivamente en el corto plazo, tratar de invertir en depósitos, en deuda de renta fija chilena de corto plazo. Ahora, si bien tengo un objetivo de más largo plazo, de mediano o largo plazo, lo importante es tratar de estructurar un portafolio acorde a este objetivo y también a mi perfil de riesgo. Entonces, lo más importante acá es tratar de ser lo más, comillas, mateo posible, Sí. para que en el fondo eventos de cortísimo plazo, como lo es este conflicto, ¿cierto?, que genera bastante volatilidad y retrocede los mercados, no termine siendo un driver y que te lleve a tomar una decisión un poco acelerada y termines un poco quizás no obteniendo la rentabilidad que tú querías en el comienzo por esta decisión de más bien nervios cortísimo de plazo. acero hay que tener. Sí, nervios de acero, sí. Y Es conocer difícil. muy bien tu perfil de riesgo. Yo creo que eso que puede ser muy reiterativo, muy de finanzas personales, pero es súper importante en estos momentos. Sí. Acá se pone a prueba. Acá hacemos una prueba, efectivamente. Sí, definitivamente. Sí. Oye, hablemos de los bancos centrales. Estamos con Mariela Bastías, ella es subgerente de estrategia en Vice Inversiones. Siempre sabemos que las decisiones de la FED, las decisiones y sus anuncios en realidad generan mucho impacto en el tipo de cambio, en las tasas y en los flujos hacia nuestro país, porque hoy día definitivamente lo que haga o diga la FED tiene un impacto muy grande en todas partes. ¿Está hoy día en un dilema la Reserva Federal a propósito de qué hacer con su tasa? Sí, en general, no solamente la FED, sino Chile que en también. general Sí. todos los bancos centrales del mundo hoy día están un poco complicados con la situación, porque efectivamente es un evento que está fuera de lo que tenían en términos de las expectativas, de lo que estaban viendo. Y en el caso de la FED en particular se da algo diferente en el sentido en que tiene un mandato dual, ¿cierto? Necesita ver el tema de la estabilización de los precios. Y en esa línea, obviamente, monitorear lo que es la inflación, pero también tiene que ver cómo se comporta el mercado laboral. Y en esa línea, el año pasado, terminó finalmente recortando tasas y un poco estimulando la economía en ese sentido. Entonces, por eso es tan complicado quizás, y por eso quizás se habla de un dilema, porque por un lado efectivamente se dan presiones en los precios, pero por otro lado este mismo factor podría deteriorar el mercado laboral y en esa línea tener una complicación adicional. Así que obviamente tiene que estar atenta. Esta semana vamos a tener un súper buen termómetro, lo comentábamos al comienzo del programa, que es el resultado de los bancos, que nos dice cómo está el consumo, cómo está el crédito en Estados Unidos, y eso también permite, bueno, tener una mirada un poquito más amplia respecto de la situación económica y cómo efectivamente este shock energético ha golpeado o podría eventualmente golpear el consumo, que es el motor de la economía norteamericana. Sí, efectivamente. Hoy día ya tuvimos resultados incluso con Goldman, que dentro de todo igual salió bien, pero el mercado obviamente está mucho más atento a lo que está pasando con el conflicto, más que quizás con estos temas más fundamentales que, como tú bien dices, parte esta semana con la temporada de resultados, que también tiene una expectativa súper alta en términos de utilidades esperadas. Totalmente. Bueno, el Banco Central de Chile también tiene un dilema hoy día, ¿no es cierto? Sí. Hay espacios para recorte. ¿Qué debería tener hoy día un portafolio considerando eso? Bueno, nosotros creemos que acá lo más importante es definir claramente el perfil, ¿cierto? En el caso de perfiles más agresivos, nosotros creemos clave el tema del dólar. Y en esa misma línea, incluso durante el mes de marzo, vimos que el portafolio más agresivo, por así decirlo, compensó gran parte de las caídas al tener activos en dólares, porque obviamente las bolsas efectivamente cayeron, pero cuando uno lo pasa a pesos, tiende a recuperar un poquitito en esa línea. Y por otro lado, cuando vemos portafolios de
perfiles más conservadores. Acá también lo importante es que generalmente estructuralmente el inversionista chileno tiene harta UF, harta deuda en UF. Y eso también sirvió bastante a compensar las caídas, como porque claramente con el tema de la expectativa de la inflación que subió bastante, y quizás mucho más de lo que tenemos nosotros en términos de expectativa, en términos del equipo económico, ayudó también bastante en ese sentido. Así que un poquitito el mix de considerar por el lado de los agresivos más dólares, por el lado de los más conservadores un poquitito más de UF. Perfecto. Y siempre diversificando obviamente con otras clases de activo de acuerdo a esos perfiles. Sí, po. Bueno, y la bolsa. El IPSA cayó en marzo un 2,2%, las carteras que mejor funcionaron y tuvieron un gran desempeño, donde aparecen también sus fondos. Tienen SQM, es un pilar hoy día estructural, bueno, hace muchos años que lo es, pero ¿es hoy día fundamental tener SQM en las carteras locales? Sí, lo que pasa ahí con SQM es que pesa mucho en el índice, pesa cerca de 16%, si no me equivoco, y en esa línea es fundamental quizás considerarlo y no tener quizás una desviación tan grande, porque termina finalmente generando mucha variabilidad respecto a lo que tiene el índice, ¿cierto? Y en general también es una acción que tiende a responder a factores que no son tan fáciles de estimar. Entonces, en esa línea efectivamente podría ser importante considerarla dentro de las carteras como parte de quizás un benchmark, como tenerla siempre de referencia. Sí, totalmente. Bueno, el IPSA rompió los 11.000 puntos el pasado viernes y uno piensa, bueno, en acciones que tienen que estar sí o sí para que se logre mantener este nivel. ¿Cuáles son las acciones clave en este momento, Mariela? Mira, nosotros hoy día estamos, incluso hace poco sacamos un reporte donde veíamos importante el tema de la revalorización de los bancos. Y con esta alza también expectativa de la inflación, creemos que podría darse por ahí. Los bancos pesan cerca de un 30% del índice, así que es bastante relevante que esto en el fondo apoye el driver ahí, el alza del IPSA, en este caso en particular. Perfecto. ¿Es bueno o malo estar demasiado concentrado en pocos papeles? Uno siempre termina hablando en estas entrevistas de SQM, de la TAM. Sí, mira, en general, no solamente en carteras accionarias, sino que en general en un portafolio que considera otras clases de activos, nosotros creemos fundamental el tema de diversificar. Especialmente cuando ocurren eventos que generan harta volatilidad en los mercados, que terminan retrocediendo de manera importante y que generan una presión negativa, ¿cierto? Y lo que queremos en el fondo es tratar de tener una cartera que se comporte de la mejor forma posible, donde efectivamente van a haber activos que se van a caer, pero que hayan otros que traten de compensar esa caída. Entonces, en esa línea, tratar de tener el mejor resultado en cualquier evento, no solamente en el mejor escenario, que obviamente es el que uno siempre esperaría, pero también que se comporten de buena forma cuando efectivamente hay eventos donde los mercados retroceden de manera importante. Muy bien, Mariela Bastía, subgerente de estrategia en Vice Inversiones, muchas gracias por haber venido hoy día a la radio. Esperamos muchas gracias que a ti. Vuelvas a visitarnos muy pronto. Gracias.